Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Ahora ya cambiando de climas y ya tenemos, bueno, ya nos acerca la Navidad y ya todo cambia. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, sean bienvenidos. Y hoy que es viernes de café, nos presentamos, por favor. Gracias por estar con nosotros, yo soy Daniel Ibarra, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Israel Fuentes, sean bienvenidos. Gracias. Sí, pues resulta que en 8 años de programa no hemos hecho un programa de Freud, así como tal, psicoanálisis de Freud. Hacemos hasta de Harvard tenemos, pero de Freud se nos pasó así como si todo el mundo ya supiera, que yo creo que sí, pero bueno, siempre es bueno regresar a las bases y siempre es bueno revisar a Freud como tal, ir a ponerle Perdón, ya no se va a mover. Ya no se mueve. Ponlo, ya no se mueve. Tiene superpoderes y sí, ya lo sabes. Muy bien. Entonces, yo no lo muevo, no muevo la mesa. Entonces, bueno, iniciamos ahora con el psicoanálisis de Freud, con su temática, sus conceptos. Digamos, sabemos que Freud es el padre del psicoanálisis, es el que crea la primera teoría o las primeras teorías psicoanalíticas. Y, digamos, ¿qué tiene o qué caracteriza, cuál es la diferencia con las otras psicoanálisis o con las otras también corrientes psicológicas? Bueno, el primer concepto que da Freud es lo de la pulsión, a fin de cuentas la pulsión del aparato psíquico, y que esta pulsión se puede decir o se puede definir como la pulsión es la unidad básica del psiquismo. Así como tenemos en la biología la célula, en la física el átomo, el elemento en química, para nosotros la partícula base fundamental va a ser la pulsión. Si se entiende la pulsión, se va a entender cómo el psiquismo se va a desarrollar o cómo es que funciona el psiquismo gracias a entender, digamos, lo que es la pulsión, ¿no? La pulsión se origina en el inconsciente, bueno, en las zonas erógenas de Freud, bueno, también por supuesto, y de ahí va a hacer su recorrido hasta llegar al mundo exterior, que es donde se va a satisfacer, ¿no? Aparte de buscar, digamos, ¿por qué es pulsión y no es instinto? Porque la pulsión busca el placer y el instinto busca solamente la satisfacción, ¿no? Digamos, los animales tienen instintos, las personas, los humanos tenemos pulsiones, porque no solamente nos contentamos con la satisfacción de una necesidad o del instinto como tal, sino que buscamos el placer en todas las actividades, en todos las pulsiones o los deseos. Esa sería como la primera teoría que Freud da para poder entender lo que es el aparato psíquico. Así es. Como siempre decimos, hay que entender, para entender a una persona, para entender también la teoría de esta persona, en este caso Freud, tenemos que entender el contexto en el cual vive esa persona, ¿no? Si nos vamos al texto de Freud tal cual, vamos a encontrar muchísimos términos físicos, sobre todo, que van a hablar como por ejemplo la carga, el hecho de que la pulsión sea una energía, cuestiones de transferencia, cuestiones de cinemática, claro, gracias, Eva. Y al final de cuentas es por el contexto histórico de Freud, ¿no? Recordemos que en su momento estaba el auge de estas ciencias, y así como en algún momento hemos dicho, ¿no?, que acá tenemos que entender la lingüística antes de leer a Lacan, pues también acá tenemos que saber un poco, tener bases de física sobre todo, para poder interpretar o para poder entender de lo que nos está hablando Freud. Desde sus simples, aquellos modelos que utiliza, como el modelo del peine, de cómo se descarga una energía sobre otro lugar, a final de cuentas sigue siendo energía. La energía, entonces, Freud retoma este término de energía y cómo se mueve la energía,
de la física, ¿no? También pulsión positiva, pulsión negativa, pulsión de vida, pulsión de muerte van a ser también parte de las teorías freudianas, y que a través de entender la física entenderemos también las primeras partes de la teoría de Freud. Y también, bueno, ya que comentabas de Lacan, la parte de entender lingüística, Hegel, ya comenzar con todo esto, ¿vale? Algo muy importante, como comenta Daniel, respecto de hay que entender, sobre todo en el contexto donde se desarrolla, ¿no? Una psiquiatría posmoderna que hasta cierto punto se contemplaba la enfermedad mental en donde se encontraba. Esa era la cuestión. Muchos, por ejemplo, contemplaban de que la enfermedad mental estaba en la sangre, y es de ahí de que vienen justamente algunos tratamientos muy primitivos, así me atrevo a llamarlo, como por ejemplo la callosotomía, electroshock, lobotomía, baños de contraste, etc. ¿Sale? Lo que pasa aquí con Freud fue de que llega con un nuevo modelo contemplando justamente esta parte de una forma muy del deseo, en donde se encontraba de cierta manera cierta problemática del mismo sujeto, y es a partir de aquí cuando fue bastante criticado. Importante, Freud tuvo una formación como neurólogo, entonces los primeros escritos de Freud le daba y trataba de darle esta postura bastante positivista para que fuera aceptado, ¿sale? Y es por ello que en 1885, en una psicología para neurólogos, fue bastante criticado por todo este planteamiento que realiza. Y bueno, más adelante vamos a describir qué es lo que surge. Así es, digamos, esta parte de querer describir el psiquismo, bueno, y el inconsciente, porque a fin de cuentas ya la hipnosis y la sugestión ya existían en aquel entonces, pero no tenían teoría. La gran innovación de Freud, que se quedó, digamos así, como escuela en general de toda la parte psicológica y también psiquiátrica, era crear la teoría de cómo funcionaba, en este caso el inconsciente y el aparato psíquico. Porque técnicas para tratar al paciente, terapia, sí existía, la parte técnica siempre ha existido, pero la teoría no, digámoslo así. Si se acuerdan de Charcot o de Bergheim, que dices tú, pues había la técnica hipnótica o de sugestiva, pero no tenían teoría para explicar qué sucedía, bueno, adentro de la persona, en su mente, en su psiquismo. Y llega Freud y dice, pues así funciona, ¿no? Y lo describe, por supuesto, esta parte de describir el psiquismo, no tanto el cerebro, porque ya la parte esa de que no tiene que ver con lo anatómico, sino que dice Freud que el psiquismo está compuesto, digamos, en la primera tópica del inconsciente, preconsciente y conciencia, o el consciente, que luego se va a juntar con la segunda tópica, que es el ello y el superyo, y ya tenemos el aparato psíquico como tal. Para Freud, bueno, para el psicoanálisis, el objeto de estudio es el inconsciente, y es lo que nosotros nos interesa estudiar, nos interesa conocer, bueno, tanto del paciente a nivel de la teoría, porque de ahí se origina todo. La conducta sería como un epifenómeno del inconsciente, no como en las otras corrientes psicológicas o la psicología, que su objeto de estudio es la conciencia, la conducta, la consciente, la conducta. Y para nosotros eso es, digamos, un epifenómeno, es algo que quien lo produce es el inconsciente. Nosotros en terapia lo que hacemos es tratar el inconsciente, modificar el inconsciente para que se modifique la conducta, muy diferente a lo que hacen las otras corrientes, ¿no? Freud mismo lo dice, y por esa razón entender lo que es el psiquismo con estas dos tópicas y juntándolas, bueno, nos da el psiquismo completo, que sería, bueno, hay un ello, que el ello es completamente inconsciente, pero la conciencia, el consciente y el super yo, el yo y el super yo, van a estar divididos en tres, ¿no? Va a haber un yo consciente, preconsciente, inconsciente, y un super yo también consciente, preconsciente e inconsciente. Entonces se puede decir que son 7 estructuras que están en el psiquismo. Por esa razón es tan complejo el psiquismo, no es de que nomás sea el cerebro y ya como tal, sino que cada una de estas estructuras o estas 7 partes del psiquismo van a tener sus características, obvio, incluyendo la represión, por supuesto, que va a ser la gran diferencia o la división de este psiquismo, y que por lo mismo todo lo que está abajo de la represión,
digámoslo así, en este sentido va a ser lo inconsciente, lo reprimido, y lo que está arriba de la represión sería la parte, bueno, preconsciente y consciente, y bueno, el hablar como tal, el recordar, el imaginar los sueños, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Así que bueno, esa es la importancia de conocer cómo se estructura el psiquismo para poder entender cómo funciona tanto a nivel del psiquismo normal como de las patologías, ¿no? A fin de cuentas, porque de ahí va a derivar, digamos, este funcionamiento psíquico normal al funcionamiento patológico. Correcto. Y que incluso hoy en día, de pronto, cuando alguien habla o se escucha hablar de psicoanálisis y no se ha empapado de psicoanálisis en cantidad de barbaridades, ¿no? Sí, claro. Como por ejemplo, desde cómo se puede creer en el psicoanálisis existiendo las neurociencias, ¿no? Bueno, pues cabe mencionar que un gran avance de las neurociencias se da gracias a los estudios en psicoanálisis y sobre todo también de Freud, ¿no? En este estudio de la psicología, Freud es el que habla de las neuronas sensitivas, de las neuronas motoras, sí, diferentes aspectos. Freud es quien habla de la memoria, Freud habla del funcionamiento psíquico superior, a final de cuentas. Entonces, quien critica es seguramente pues, porque no sabe, ¿no? De hecho, el intento de Freud era hacer una teoría científica de lo que la gente ya manejaba, de lo que la gente ya utilizaba, a final de cuentas. Por eso de pronto me da risa, ¿no? Cuando hablan de que el psicoanálisis está alejado de la ciencia. Bueno, es otro tipo también de hacer ciencia, ¿no? A final de cuentas. Y esa era en sí la preocupación de Freud, que esto se convirtiera en una ciencia y no nada más hablar por hablar. También de pronto, gente de pronto que me pregunta, ¿y por qué crees en psicoanálisis? ¿O por qué estudias psicoanálisis? ¿No? Y de pronto lo relacionan con las cuestiones espiritistas, con las cuestiones de... No, porque sí lo hace. No, sí, cierto, con las cuestiones espiritistas y luego se imaginan esas sesiones donde la mesa se levanta y cuánta cosa. Bueno, es que entonces eso no es psicoanálisis. Hay que ir a Freud justamente a leer de qué está hablando y por qué está diciendo lo que está diciendo. Cuando habla de, por ejemplo, del inconsciente o el psiquismo en general, la gente piensa que está hablando de imaginación, cuando la verdad es que no deja de ser un proceso mental, un proceso psíquico y no tiene nada de fantasioso, ocurre. Bueno, acabas de decir algo muy, muy interesante, Daniel, que es gente que dice el psicoanálisis es magia, que tiene que ver con cuestiones chamánicas, qué sé yo. Y me hace recordar bastante un escrito de este libro de Juan David Nacio, en 5 conceptos de Jacques Lacan, en donde justamente en el capítulo cuando comienza a dar una explicación referente al inconsciente, narra una experiencia de él, que tiene un amigo, el cual le dice, yo no creo en el psicoanálisis y por lógica pues no creo en ese inconsciente. Juan David Nacio hace una referencia muy interesante y sobre todo muy asertiva, que dice, efectivamente, para esa persona no existe el inconsciente, y justamente para creer y realizar sobre todo una terapia psicoanalítica hay que creer que existe ese inconsciente para poder trabajar, ¿sí me explico? A lo cual me surge una pregunta y los hago partícipes de esto. ¿Se puede realizar psicoanálisis sin inconsciente? Bastante cuestionable, ¿no? ¿O se puede realizar teorías en este inconsciente? Pudiera ser, pudiera que no, cuestiones bastante divididas. En un inicio Sigmund Freud, obviamente pues les estaba dando toda esta parte científica, y cabe señalar, y quiero hacer una pequeña acotación, no se trata de que el psicoanálisis no, o que digan no es una ciencia porque no tiene una base, ¿sí me explico? Cuestiones de epistemología, cuestiones y una base filosófica las hay, y hay un buen de libros referente a esto. Yo les hago la invitación a esas personas que se echen un clavado en este aspecto, ¿vale? Pero, en esto lo que los primeros inicios de Sigmund Freud fue justamente que él determinaba y decía de que había una energía la cual estaba buscando liberarse, pero existía una dinámica en esta energía la cual no lograba satisfacerse al máximo, dentro de lo cual planteaba 2 polos, el polo motor y el polo sensitivo y luego el polo motor. Que esta parte sensitiva, el mismo paciente o el mismo sujeto, vamos llamándolo así, no es ni siquiera consciente de determinar
el por qué estar haciendo ese aspecto, dentro de lo cual lo motor ahora sí ya lo comienza a ejecutar. En este aspecto sí pudiera ser consciente de sus movimientos, de algún tipo de accionar, etcétera, pero yendo y profundizando más allá de, no logra ni siquiera comprender que este aspecto, bueno, lo podemos determinar desde el mismo inconsciente. La parte que dices es la explicación de Freud desde el arco reflejo. El arco reflejo, exacto. Desde la medicina, desde la neurología, claro, que también, digamos, es la primera explicación de entender cómo funciona el inconsciente. Muy básico, muy básico, pero entendible, digamos, a fin de cuentas, esa parte de, bueno, el polo sensitivo, que sería lo inconsciente, el polo motor, que sería la parte consciente. Y preconsciente también. Exactamente, entonces, esa parte de entender cómo funciona, tiene un funcionamiento, funciona de esta manera, esa parte que dicen de que el inconsciente no se puede ver, pues digamos, no es necesario verlo porque tenemos sus manifestaciones, a fin de cuentas, ¿no? Digamos, esta parte también que dices de que si el psicoanálisis es ciencia o no, bueno, nace desde la medicina, en primer lugar, ¿no? Primero es un derivado o una especialidad desde la medicina. Bueno, para Freud siempre fue ciencia médicas, biológicas, siempre fue desde el método científico. Después, posteriormente, dependiendo del autor, es si es método hermenéutico o si es método científico, pero pues de que se puede comprobar, si se puede hacer, digamos, si psicoanálisis científico se puede, ahí está Winnicott, ahí está Mahler, no hay mayor problema, ¿no? ¿Cómo se llama? El que hace un estudio referente a la estructura border, que de hecho fue bastante... Otto Kemper, por ejemplo, también, que fue bastante criticado. Speed también, René Speed también tiene esa parte de que hacen estudios psicoanalíticos dentro del hospital, como hace la psiquiatría o la psicología, digamos, no hay mayor problema. Eso sí, digamos, al psicoanálisis y a Freud se le estudia, no se le lee. Digamos, esa va a ser la diferencia, que todo el mundo puede leer a Freud, así como leen los cuentos de Harry Potter, digamos, pues no hay mayor problema, van a entender eso, pero no porque ya lean a Harry Potter ya son, bueno, magos o narradores de cuentos o novelistas, no. Bueno, tanto Freud como tanto los libros de Freud como de psicoanálisis tienen su propio lenguaje, aunque utilice palabras comunes, sí, pero significan otra cosa completamente diferente dentro del conjunto teórico del psicoanálisis. Así que, digamos, sí, todo el mundo puede leer a Freud, sus obras, que es el único autor que tiene las obras completas al público, digamos, ahí como tal. Conocen las obras de Skinner o de Spitz, pues no digo de Spitz, no de Fritz, ¿verdad que no? Pues no. Entonces, digamos, es cierto que todo el mundo lo puede leer, pero no todo el mundo le va a entender, ¿no? ¿Por qué? Porque a Freud se le estudia, no se le lee. Así que por esa razón es esa parte de que todo el mundo ha leído a Freud y ha entendido lo que ha querido, pues, pero no quiere decir que lo comprendan o que lo hayan entendido, ¿no? Por eso tantas críticas de decir, ay, es que dice esto y no sé, esto es pansexual o tal. Y otro aspecto también, lo sexual. Sí. Pero, digamos, lo sexual, ya que lo dice, significa otra cosa diferente, pero popular, a nivel inconsciente, ¿no? Que tiene que ver más bien igual con estas pulsiones y la búsqueda de placer, digamos, genérico, no placer genital como se entendería la sexualidad en el sexual posterior. Sí. Justamente quería tocar ese tema de la sexualidad, de cómo Freud al meter o al introducir el término sexual, de pronto, ay, todo el mundo, ¿no? También, hablando de contexto, ya lo mencionaba, ¿no? Pues una sociedad conservadora por la superficie, porque también sabemos que en la época había de todo, como en todas las épocas, pero al final de cuentas se genera esta revolución. Y yo creo que mucho más importante que el revuelto o esta crítica que genera la sexualidad, la verdadera revolución que hace Freud es hablar del inconsciente, bueno, de la manera específica en que lo hace, ¿no? Ya habíamos dicho que el inconsciente otros ya decían que existía, ya se manifestaba que en los sueños se había hablado como el estado despierto, consciente, dormido, estás inconsciente, ¿no? Pero es Freud el que hace, que le da un golpe al orgullo humano, que es al decir que ni siquiera somos capaces o dueños de nuestros propios actos, sino que el inconsciente, que es primitivo, que es salvaje, es el que determina nuestra manifestación conductual y de todo, ¿no?
Entonces se vienen las críticas. ¿Cómo puede ser posible que yo no soy consciente? ¿Cómo vas a decirme que yo hago una cosa pero en realidad quiero decir otra? Entonces eso hace que a las personas no se sientan dueños de sí mismos, lo cual genera miedo. Y sabemos que cuando hay miedo, generalmente se reacciona a manera de violencia. En este caso, pues una violencia, a nivel de la crítica, una violencia a través del ataque, de intentar censurar de pronto la teoría psicoanalítica en este caso. Entonces Freud, aparte de su teoría, tiene un gran mérito. Y ese mérito es que a pesar de tener a la sociedad en contra, no se rinde y sigue haciendo la teoría. Sí. Bueno, ya que comentamos acerca de la sexualidad, etcétera, bueno, en ese contexto sí estaba bastante marcada la censura y no era muy fácil hablar o expresar la parte de la sexualidad. Sí. Parte de la teoría también psicoanalítica y muy importante es que Sigmund Freud hace hasta cierto punto, y obviamente con el trabajo psicoanalítico, que el mismo paciente ya le ponga palabra a eso de la sexualidad, y es a través de aquí cuando ya se comienza hasta cierto punto, y volvemos nuevamente con la parte de la energía y todo esto, de que esa tensión que de cierta manera existe con la palabra, pues ya comienza a disminuir. Y no es algo también, ubicándonos en el contexto de Freud, novedoso, digo, inclusive hasta ya lo había hablado Mesmer, con respecto al instinto animal y la sexualidad. Charcot también ya había realizado estudios referente a eso, pero no fue hasta con Sigmund Freud cuando ya comienza a darle otro tipo de connotación a la sexualidad y a la sexualidad sexuada hasta cierto punto, para que no se gestara hasta algún tipo de psicopatología ajena a lo que ya estaba en ese contexto. Sí, digamos, la palabra sexual del psicoanálisis no es solamente la genitalidad, es el placer como tal. Digamos, todos nuestros actos son sexuales en el sentido de que todos nuestros actos es para buscar placer. Obvio está de las pulsiones oral, anal, fálico y genital, ya lo sabemos. Entonces, lo que hacemos nosotros en general, lo que hace todo el mundo, lo va a hacer para buscar ese placer, el ir con los amigos, el ir al cine, el ir a estudiar, el comprar, libros, lo que les gusten, en fin, es para obtener placer. Bueno, la televisión así de 20, como 50 pulgadas, que se lleva 90. ¿Por qué no ese y una chiquita normal que sirve para lo mismo? Porque supuestamente va a generar mayor placer una pantalla de 100 pulgadas, ¿no? Entonces, por esa razón lo hacemos. ¿Qué otro fin tuviera el ir a comprar si no fuera para obtener placer? Para placer sexual, placer al fin de cuentas, ¿no? Entonces, por esa razón es igual, digamos, próximamente que ya viene la Navidad, Año Nuevo, primavera, 10 de mayo, etc. ¿Para qué se hacen esos festejos, esas comidas, todo lo que se hace normalmente? Para obtener placer. A fin de cuentas, ¿por qué razón se va a esperar el 10 de mayo? Todavía falta pues, pero para la comida, el pozole que siempre hacen, y ese pozole, rico, que me va a gustar o que me voy a comer sabrosísimamente, para eso se espera. No para felicitar a alguien o dar regalos, sino para convivir y obtener el placer como seguro que va a haber en esos lugares y o en esas personas como tal, ¿no? Ay, está cayendo. Bueno, ese es placer también. Es un placer caer, tumbarlo, ¿no? Bueno, saludos, Dan Ibarra, saludos. Ibarra, Hachi Delgadillo, Estrella PM, Hilda López, saludos. Emanuel Leiva, a Israel, también saludos. Saludos. Bueno, Jorge Gallegos y Abigail Valle. A Jesús Martínez, Norma Jaimes, Chio Guzmán, Celeste Castorena, Ramón Segovia, saludos desde Torreón, saludos a Torreón. Saludos. Buenas tardes, Norma Jaimes, Beatriz López Amaral, dice Celeste Castorena, me quiero animar a entrar al de psicoanálisis y patología. Ahí está, todavía se puede. Silvia López, Edgar Soria, saludos a Edgar. Saludos. Sergio Hernández, ¿pudieran compartir por qué es que Freud se dio a la idea de la terapia? Telepatía. Se dio a la idea de la telepatía, y si lo sostuvo lo descartó. Ahorita tratamos ese tema. Sofía Martínez, saludos a todos, toditos, a toditos.com. Saludos. Saluditos. François Dolto, María Esther Díaz, Miriam Murillo, saludos Miriam. ¿Cuándo empezará la maestría? Bueno, esperemos ya el siguiente año ya aparezca. Dice Bugueño Brand, ¿qué sería la ética vista desde el psicoanálisis? Lo pregunto ya que en la actualidad se ve como un término
sobredicho pero poco profundizado. Saludos. Bueno, es que, digamos, la ética como palabra entra con Lacan, y va a tener un seminario de la ética del psicoanálisis, pero hablar de ética en psicoanálisis tiene que, mejor dicho, se refiere al hacer con el deseo. Si se satisface éticamente el deseo de manera éticamente correcta o éticamente incorrecta. Cuando es éticamente correcta, quiere decir que se obtiene el placer del deseo como tal. Cuando no se satisface el deseo, se satisface éticamente incorrecta. Pero eso se refiere ya a la parte ética de lo bueno y lo malo desde la filosofía, ya es otra cosa muy diferente, ¿no? Perdón, y también, bueno, respondiendo desde el mecanismo defensivo de sublimar, sí, porque claro, desde este aspecto, digo, es lo que se busca con todos nuestros pacientes, si no es que la gran mayoría, de que sublimen, o sea, algo claro, aceptado ética y moralmente dentro de la sociedad, va en esa relación. En el sentido más filosófico, como se entiende lo ético. Exacto, exacto. Porque también cada sociedad maneja diferentes tipos de... Sí. Bueno, con respecto a la telepatía, Freud había, digámoslo así, tuvo un éxito al quitarle a lo esotérico la parte de los sueños. Antes de Freud los sueños no servían para nada, como actualmente la medicina lo dice, o era algo esotérico acá de las estrellas y todo lo que ustedes quieran. Entonces Freud, al quitarle esa parte esotérica a los sueños, pues quería hacer lo mismo con todas las cosas referentes a las famosas ciencias ocultas. Y el otro tema que quería quitarles era el explicar la telepatía. Que, digámoslo así, ¿cómo explica Freud la telepatía? Por la transferencia. A fin de cuentas, una transferencia es una transmisión de pensamientos y de afectos, pero no llegar a ese nivel de que yo te voy a ya introducir ideas y esas cosas, imposible, pues. Pero se quedó ahí con el intento, digamos, no tenía ya nada que ver la telepatía con la transferencia, pero es una forma como de explicar el cómo funciona, cómo se pueden dar estos pensamientos al mismo tiempo, que uno, o en la pareja, que piensan una canción y la otra la canta, cosas así, fenómenos sencillitos, pues, ¿verdad? Pero a eso se refería Freud con la telepatía, y tiene 3 escritos, pero para quitarle la parte esotérica a eso, pues, que es una transferencia al fin de cuentas, pero sin la parte mágica y cosas extrañas, pues. Déjenme continuar. Edwin. Germán Alvarado, Miriam Murillo, Sarjan, Edwin Monroy, o Edwin. Todos desde Colombia, saludos a Colombia. Saludos. ¿Por qué el cerebro es nuestro peor enemigo? Porque el inconsciente deja fluir hasta en los sueños todos los pensamientos negativos y miedos para desestabilizarnos. Ay, no, tampoco no es tan malo, pues. ¿Cuál es su función? La función del sueño prácticamente es para liberar la tensión que existe a través del inconsciente. Que es lo que pasa de que mientras estamos durmiendo, de hecho me gustaría que habláramos acerca de la barrera de la represión, porque es muy importante. Claro, absolutamente. Lo que pasa en el sueño es de que esta barrera de la represión, lo voy a utilizar muy metafóricamente, ¿vale? Agarra y dice, ya está durmiendo, hay que descansar, y la barrera va a disminuir. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? De que ese inconsciente va a comenzar a liberar esta energía que está contenida a lo largo del día, pudiera ser, o de días, y es por ello que a través del sueño se libera esta pulsión. Y también tanto así, y recordar que el inconsciente es atemporal, no respeta tiempo, no respeta espacio, y lo que va a buscar constantemente es placer a como de lugar, ¿vale? Barrera de la represión lo va a limitar, pero volvemos nuevamente de que está durmiendo, no hay barrera de la represión, o no está haciendo adecuadamente su trabajo, y es por ello de que en el sueño pues estamos en un escenario, lo cambiamos a otro, hacemos cosas inimaginables, vemos gente que ni siquiera conocemos, etcétera, etcétera. Va más que nada en esa función el sueño. Eso es completamente cierto. Esta parte que dice que el cerebro no creo, la mente más bien, porque el cerebro ahí está, ya hace sus funciones, y no es nuestro peor enemigo. Pero el inconsciente, digámoslo así, se va a concebir como esa parte de que es la parte mala de la persona, pero siempre y cuando no se conozca, porque el inconsciente sí se puede conocer, la persona puede conocer su inconsciente, pues ya lo dejo ahí. Aquí me ocupo las manos para hablar. Es un lapsus. Es un lapsus. Sí, no soy italiano.
Entonces, bueno, para eso las personas van a terapia para conocer su inconsciente y para que no los domine, ¿no? Esa parte reprimida, esos deseos reprimidos que no quieren aceptar o no pueden o no quieren conocer. Y al conocerlo, pues siempre sencillamente pues, las personas ya se aceptan lo que se puede hacer, no se puede hacer, la renuncia, y por lo tanto pueden conocer su inconsciente. Entre uno mejor conozca su inconsciente, mejor le va a ir en la vida y menos se va a enfermar, ¿no? Claro, y hacer hincapié en esta cuestión de que nuestro peor enemigo, o que es nuestra parte mala, hay que recordar que bueno o malo más bien viene del consciente, de un constructo social establecido. Así que nuestro inconsciente simplemente es el inconsciente. El término que le pongamos, si es nuestro amigo o nuestro enemigo, tiene que ver más con lo que nosotros creemos que somos o la fachada que socialmente nos hemos creado. Y aquí entonces también viene de lo que les hablaba de este golpe al ego de la humanidad, ¿no? De decir, bueno, yo que soy tan bueno, yo que soy tan educado, yo que nunca rompo un plato, ¿cómo puede ser que mi cerebro o que en un sueño yo haya hecho X barbaridad, ¿no? Bueno, entonces tendríamos más un problema con lo que en fachada somos que en realidad con lo que realmente somos, que al final de cuentas está escrito en nuestro inconsciente. Bueno, no sé si van a ir a ver, comentarios. Me quedé. Saris Han, saludos. Carolina Cuellar, saludos. Guillermo Soria, saludos. Memo, María Laura García, saludos 40. Estrella PM dice, hola, lo increíble y admirable de Freud no solo fue enfrentarse a una sociedad y una época, sino además aceptarse él mismo como un neurótico, que también él tenía los mismos síntomas a los que él estaba estudiando. Bueno, la primera parte, es cierto de que se enfrenta a una sociedad y una época, pero es exactamente el mismo enfrentamiento desde entonces hasta ahorita. El psicoanálisis y los psicoanalistas nos tenemos que enfrentar a una época que siempre está en contra de, ¿no? Sí. Del psicoanálisis y de Freud, a fin de cuentas todavía sigue. Si nadie conoce a Lacan y a Klein, pero a Freud todo el mundo, hay como tal. Es como si no hubiera avanzado o hubiera más autores, ¿no? Exacto. Pero bueno, pues es esa parte. Pero a fin de cuentas ¿por qué razón hay ese rechazo al psicoanálisis o a Freud? Pues porque nadie quiere saber su inconsciente como tal, todo lo que tiene adentro, todos los conflictos, todos los problemas, y que cuesta trabajo el poder hablar de ello. Todo el mundo quiere las cosas bonitas, que no se vean cosas feas, todo bello, amor y paz, y ustedes ya saben. Entonces, pues eso sería como lo fácil, eso sería como la parte, digámoslo así, porque la psicología quitó el inconsciente, pues por lo menos para no enfrentarse con esas cosas tan difíciles y problemáticas, y por esa razón es que causa malestar el psicoanálisis por lo que muestra, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, eso es la parte del rechazo, pero esa es la función del psicoanálisis y del psicoanalista, incomodar. O sea, hacer pensar cosas que los otros no quieren pensar, o los pacientes no quieren pensar, o no se atreven a pensar, pero eso es lo que se requiere pues, para cambiar, si no, ¿de qué otra manera? Ahí yo creo que quisiera agregar también, parte de la crítica que se le hace al psicoanálisis es porque, otra vez, no es bien entendido. El psicoanálisis nunca fomenta de pronto el desatarse, sino más bien explica las razones. El psicoanálisis, a final de cuentas, interpretar es dar una explicación a. Entonces, de pronto, no, que tú que eres psicoanalista es porque eres diabólico, eres satánico y quieres que entonces tu paciente se porte mal. No, al contrario, no, simplemente es encontrar una explicación para dar herramientas justamente a la persona para poder dominar, dominar no se podría, más bien educar, o para desenvolverse de mejor manera en su vida consciente, no para andar haciendo lo que se va a educar va a ser al ello y al consciente como tal. Las pulsiones se domestican, eso sí se puede hacer, sí se puede domesticar esa parte que debe de estar domesticada, si no va a haber problemas, ¿no? La persona va a tener problemas. Bueno, algo que me gustaría agregar es que también el psicoanálisis surge como el antagónico de la psiquiatría. Y asimismo todos los enfoques que surgen son antagónicos del psicoanálisis. Y no quiere decirte que esté mal, sino que simplemente es ciencia. Y conforme una ciencia surge, otra más se tiene que refutar para que precisamente el conocimiento haga un continuo evolutivo.
Dime. No, adelante. Que gracias al psicoanálisis, digamos, el psicoanálisis inicia en 1900, pero gracias al psicoanálisis la psiquiatría se modernizó. Que su inicio de la modernidad en psiquiatría es en 1911, más o menos, por el presidente Schreber, por el caso del presidente Schreber. Porque como Freud explicaba las cosas desde el psicoanálisis, la medicina no sabía cómo explicarlo desde la psiquiatría. Entonces dijeron, pues nosotros también tenemos que explicar las cosas, pero sin utilizar palabras psicoanalíticas o conceptos psicoanalíticos. Y es cuando se empieza a modernizar, empiezan los cambios de nombre de esquizofrenia en vez de demencia senil, cosas así. Y bueno, también el psicoanálisis ayudó a esa parte de modernizar ahora sí tanto el pensamiento occidental como la ciencia en general. Bueno, las ciencias de la salud y la salud mental como tal. Y también, algo con lo cual me he encontrado bastante, aquellos que me conocen saben que trabajo en una universidad, es que el psicoanálisis está bastante estigmatizado y sobre todo es como si fuese un teléfono descompuesto. Sí. Porque al final de cuentas el alumno llega y pues llega curioso de querer comprender, ¿sí? Se acerca a los textos psicoanalíticos directos desde Freud y pues hay que reconocer algo, la lectura de Freud para alguien que no ha tenido este acercamiento sí es bastante compleja. Sí, y no lo entienden muchas veces. Y si a eso le agregamos el elemento de que hay ciertos guías, docentes que ya tienen en la mira el psicoanálisis, pero de una manera bastante negativa, van a decir esto es malo por esto, pero no te dan una explicación coherente del por qué. Y es una cadena de un teléfono descompuesto en donde llega un momento determinado de, bueno, ¿por qué no te gusta el psicoanálisis? No, porque no me gusta. Sí, pero dame una explicación. Lo estudiaste para entender y determinar, ok, ya lo estudié y determino que no me gusta, van a tener también esa función. Que como dice aquí Manuel Leiva, dice, pues todavía existe la censura en el psicoanálisis, lamentablemente son en las mismas universidades de psicología. Ajá. Bueno, sí, ¿y por qué razón? Pues obvio está, porque en ocasiones quien da las clases de psicoanálisis, pues no son psicoanalistas, entonces o es muy superficial como lo dicen, o como lo enseñan, pues, o no lo dicen como debe de ser, dicen otra cosa, y luego hay los maestros de Gestalt, dan psicoanálisis, y dices, ¿cómo puede ser eso? ¿No? Bueno, se ha visto al revés eso que sucede, pero igual, como dices, son puros chismes los que solamente es, ay, que Freud hacía esto, y el psicoanálisis hacía eso. O es puro sexo. O puro sexo. Y quiere decir que nomás lo leen, pero no lo estudian, ¿no? Y se quedan con la idea de que todo el mundo puede saber y leer psicoanálisis nomás porque sabe leer y escribir. También somos realistas, y vayamos al grano, les da hueva leer. Y entonces quieren entender esta parte, ni siquiera dan esa, su disposición para leer y o sea, se hace ahí todo un Esteban Joaquín Gómez desde Argentina, saludos. Saludos. De Argentina, Rock San Juan, Buñuel Brand, bueno, él le contesta a Estrella. Divier Álvarez, saludos, tema interesante. Andrea García, saludos. Ceci Ramos, saludos Ceci. Miguel Robles, saludos. Ana Yeli Enríquez, hay que ser consciente de lo inconsciente, claro, es objetivo terapéutico. Ceci Ramos, excelente psicoanalista, saludos, Dios nos bendiga, gracias, igualmente. Ariel Salazar, saludos desde Argentina. Saludos. Quería preguntarle si Freud consideraba en sus trabajos a la homosexualidad como a una patología. Sí y no, digámoslo. Era el pensamiento de ese entonces, ¿no? Pero tanto el psicoanálisis, la psiquiatría, la psicología, la medicina, a principios del siglo XX, la homosexualidad se consideraba perversión. Ya después de la Segunda Guerra Mundial se va a modificar, digamos, la teoría con respecto a la homosexualidad y actualmente el pensamiento es, así como hay heterosexuales, neuróticos, psicóticos, perversos y border, va a haber también homosexuales, neuróticos, psicóticos, perversos y border. Así que ya desde hace mucho que ya se estudió, mejor dicho, como debe de ser, y ya se explicó, ya se le quitó lo patológico, pues algo que antes no se entendía. Pues, también respecto al tema de la homosexualidad, decir que según el avance que tiene el psicoanálisis también se deja de ser una patología para transformarse en una mera elección de objeto, así como el hijo, entre comillas, ¿no? El hijo que me gustan los hombres, también puedo elegir que me gustan las mujeres o viceversa. Y también de pronto cuando me hacen esta pregunta o de pronto escucho que critican al psicoanálisis
por heteronormativo. Ajá. Entonces le recuerdo justamente el escrito de la carta de Freud a la madre de un hombre homosexual, algo así es la traducción, en la que le dice justamente, bueno, ¿y su hijo es mala persona? No, pues no, bueno, ¿y su hijo tiene otros tipos de problemas, le hace daño a alguien? No, pues no, entonces su hijo no tiene ningún problema, ¿no? Que recuerden que Ana Freud era lesbiana, pues entonces, y Freud lo aceptaba como tal, no tenía ningún problema, ni Freud, ni el ambiente, Ferenczi, Jones y todos ellos lo aceptaban como tal, y no había ningún problema ahí, ¿no? Entonces, innova en ese sentido con respecto a esa posición de la homosexualidad en el siglo XX, pues. Como comenta Daniel, la elección de objetos. Sí, absolutamente, ¿no? Que va a haber, digamos, eso sí, que va a haber homosexuales perversos, pues sí, pero eso ya son los mínimos, ¿no? La gran mayoría van a ser neuróticos como los heterosexuales y no va a haber mayor problema ahí, ¿no? Dice aquí María Guadalupe, saludos, Roxana Juan, saludos, Cristian, María Laura, saludos, Felipe Carrillo, Dalia Lisbeth, Ricardo Hernández, desde Sonora, saludos. Dice Manuel Leiva, como el gran chisme que dice que Freud tuvo sexo con su hija. También, dices tú, no puedes. Son tabú. Cosas extrañas. A ver, díganme algún chisme de Skinner, ni nadie lo conoce. Algún chisme de Watson, nadie. De Fritz Perl, nadie. Mamás a Freud, ese sí le echan todo. ¿Por qué? Porque es mundialmente conocido, pues, ¿no? Ahí como tal. Sobrepasa el psicoanálisis y la teoría, digamos, eso es su característica. ¿Hasta canción tiene? Hasta canción, ay sí, de Arjona, ay Dios. Bueno. Es por esto porque quiere sexo. De calle 13, presente, alguien de esos. Tiene varios. Bueno, Juan Alfonso Díaz, saludos, Adriana Rodríguez, saludos, Andrés Martínez, dice, dado el estigma que mencionan que predomina en las universidades, ¿de qué manera recomiendan comenzar a estudiar a Freud y el psicoanálisis en general para poder tener un buen entendimiento? Bueno, digámoslo así. Obvio, en la universidad tienen que pedir que psicoanalistas den psicoanálisis, ahí como tal, la materia de psicoanálisis en primer lugar. Y bueno, ya en el campo, así como más personal, tanto pueden iniciar con las lecciones introductorias del psicoanálisis, para poder tener, digamos así, ese inicio del estudio de Freud. ¿Puedo responder también? Por favor. Ok. Bueno, como comenta, efectivamente, si se va a hablar de psicoanálisis, tiene que ser un psicoanalista. Y para que el alumno tenga un acercamiento hacia los textos, que en lo personal yo recomiendo bastante un autor, nada más y nada menos que Juan David Nacio. Digo, para mí en lo personal, maneja un psicoanálisis muy noble, y no con el hecho de decir noble quiere decir un psicoanálisis barato, pero sí es un psicoanálisis muy digerible, que yo recomiendo. Acércate a un texto de Juan David Nacio y posterior a ello, vete a los textos freudianos y vas a entender muy bien el psicoanálisis. De hecho, Juan David Nacio, digo, en ese librito que por aquí tiene el profe, a modo introductorio, él mismo dice, yo les hago la invitación que primero lean mi texto y después se acerquen a Freud y van a entender. También dejar la aclaración o la acotación de que al estudiar psicoanálisis, si bien se tiene que aprender teoría, lo que se procura sobre todo es el desarrollo del pensamiento psicoanalítico, que eso va a ser lo importante a final de cuentas. Sí va a ser importante, obviamente, entender los conceptos, saber manejar los conceptos, pero mucho más que eso, el pensamiento psicoanalítico, el generar en la persona que pretenda estudiar psicoanálisis, la cuestión de preguntarse, de querer explorar, de la inquietud de saber y de conocer, y no simplemente de pronto que me ha tocado, ¿no? En otro tipo de corrientes o terapias, que son santo y seña, se aprenden los pasos del 1, 2, 3, 4, 5 y no se puede salir de esa fórmula porque si no pues la terapia no sirve, ¿no? Entonces más bien es la inquietud justamente de quererse formar en psicoanálisis. Así es. Bueno, en la formación pues aquí están dos cursos, tanto el de sexualidad y psicoanálisis, más enfocado a esta parte de la sexualidad, y bueno, el de psicoanálisis y psicopatología, también así como certificaciones, ya se quedan cordialmente invitados, ahí tienen ahí los pósteres en las redes sociales, y también pues, si tienen alguna duda, preguntas, el psicoanálisis se estudia, no como tal, no se lee, se estudia. María Guadalupe Franco, saludos.
Juan Alfonso Díaz, saludos desde Orizaba, Veracruz. Saludos, Juan. Saludos. Ya andamos por acá, Juan. Talí Aguilar, desde el frío París. Sí, por favor, hay que Saludos. se cubran bien. Beatriz Adriana Asha, saludos. Adriana. Citoli Romero, Daniel Luna. Carmen Roles dice jugar, no curar. ¿De qué me está diciendo? ¿O dije algo malo? Bueno, alguien se equivocó aquí, tanto fallido. Bueno, ahorita no. Allá dijeron algo para contigo. Yo son las que tengo. Hasta Carmen. Ok, perfecto. Bueno, también dentro del aparato psíquico, el preconsciente a veces, pues muchas veces no se entiende ¿y qué hace el preconsciente? ¿No? Así como tal. El consciente se sabe, el inconsciente, pero el preconsciente ¿qué es? ¿O cuál es su función? Bueno, en primer lugar es la memoria. Todos nuestros datos, digamos, ahí como tal, todo nuestro conocimiento está en el preconsciente y por eso lo podemos sacar cuando se necesita, o recordar, mejor dicho, cuando se necesita. Y también todo lo que hacemos en automático es producido por el preconsciente. La parte obvia está, ¿no? De hablar, de caminar, digamos, cuando vamos manejando y hacemos las velocidades y todo en automático, es porque esa es parte y función del preconsciente como tal. Así que bueno, porque vean que sí funciona, sí tiene sus funciones básicas y sirve para mucho. En la función, bueno, agregar también en la función de los sueños, es el preconsciente el que al despertar crea esta famosa película. Exacto. Porque luego también, bueno, eso lo vimos en un programa pasado de la interpretación de los sueños, que es una más de las funciones de que a veces no se olvida el preconsciente, o no hablamos mucho sobre que eso. se le deja de lado, ¿no? Se le deja de lado. Pobrecito, porque es pero bueno. Bueno, también parte de la teoría psicoanalítica es la angustia, ¿no? Digamos, parte que obvio está, digamos, para que se cree una patología, la angustia se tiene que ir generando hasta que ya no se puede quitar. Cuando se establece, quiere decir que ya el conflicto psíquico ya está ahí presente y por lo tanto van a dar los otros síntomas, aparte de la angustia, bueno, dependiendo, síntomas neuróticos, psicóticos o perversos, y como tal va a aparecer. Pero, ¿de dónde es que nace la angustia o por qué razón? ¿Por qué razón estamos tan angustiados siempre? Porque estamos atacados desde tres frentes. Desde, bueno, el mundo exterior, desde el super yo y desde el ello como tal, ¿no? Digamos, ahorita que está el Buen Fin y tienes que comprar, si no, no eres buena persona, o si no, no estás in o nada por el estilo. Entonces, es el objeto A. Exactamente, los objetos A en los comerciales. Y bueno, digamos, esa parte de que, y bueno, y más, pues ya viene Navidad y también tienes que comprar y te tienes que regalar y te tienes que vestir y no puedes usar ropa vieja porque, eres esos, no estás en onda. Entonces, esas presiones sociales, por supuesto que están ahí presentes, siempre nos están atacando con respecto a la publicidad. Y bueno, por lo tanto eso va a generar angustia cuando uno se cree que necesita esas cosas. El super yo también nos va a angustiar porque obvio está, una de las funciones del super yo es el ideal del yo, el cumplir nuestros ideales, el ser mejor, bueno, persona, psicoanalista, hijo, padre, esposo, etc. Y si no los cumplimos, pues también nos va a angustiar, ¿por qué no hiciste eso? ¿Por qué sacaste 8 en el examen y no, qué sé yo, ¿no? Cosas las expectativas. Exactamente. Y también va a generar angustia. Y el ello, por supuesto que también va a generar angustia en que pide y todo, ¿no? Sí. Bueno, las pulsiones, los deseos, quiero comer y ahí uno anda y como tal. Entonces también, tanto esos tres aspectos o tres frentes, tanto el mundo exterior, el super yo y el ello, hay que frenarlos para que no nos genere angustia y para que no nos aniquile como tal, digámoslo así, eso es, estos tres frentes y pueda producir una patología, ¿no? Que ahí es donde va a salir. Que cabe aclarar que la angustia es necesaria al final de cuentas. A partir de la angustia de la falta es la que se va a movilizar el psiquismo y es a partir de la que vamos finalmente a vivir, ¿no? Ahorita que menciona esta cuestión de la angustia, doctor, me acuerdo también de otro de los mitos en torno al psicoanálisis o de las críticas al psicoanálisis, que para el psicoanálisis todos estamos enfermos, ¿no? Todos están enfermos. Bueno, no. La patología es quien presenta la patología, pero a final de cuentas vivimos angustiados. En el mismo libro del malestar en la cultura se nos indica, ¿no? El simple hecho de vivir en una sociedad nos genera malestar, nos genera esta parte de angustia, tal cual,
Y es por eso que no es que hablamos de normalidad o que no hablamos de sanidad como tal o que está completamente sana una persona o curada una persona, sino porque a final de cuentas cada uno de nosotros tiene esta movilización angustiante que es normal y que de hecho es formativa del psiquismo de la persona. Y también, bueno, contemplar de que el ello lo que va a estar haciendo es buscar el placer a como dé lugar. Entonces, cuando logra hasta cierto punto rebasar esta barrera de la represión, y aquí una de las funciones es que el deseo sea insatisfecho, pero cuando lo logra realizar, aquí es cuando aparece este super yo. Y pues hasta cierto punto va a comenzar a castigar a ese yo, que el yo, recuerden, va a servir a tres amos: al ello, al super yo y al mismo yo. Y ante esto va a aparecer el super yo y le va a decir: te portaste mal, mira, cometiste esto que no debías de cometer, y va a estar ahí constante, una y otra vez. Y es también una de las formas que manifiestan acerca de la angustia. Así es, dice Carmen Roles, el chat no funciona bien porque no todos mis comentarios los vemos. Quizás España esté muy lejos de México. Es que o se inundan en el Pacífico, digo, en el Atlántico, no brincan bien, o se quedan en Miami, allá en Florida, está más bonito que acá, así que quizás por esa razón es que no llegan. Pero ahorita los buscamos a ver si los no, es que no me Carmen. Mira, algo está ahí, pasa ahí. De hecho, Carmen es primero, ¿no? Que aparece. No, es que era de jugar no curar. Es que Eso dicho algo anteriormente. como que el Atlántico está lejitos ahí, pero bueno. Se Claro, quedan en claro. Cancún también, se bajan y se van. Cindy Acosta, también saludos. Inge, ¿cuánto nos hace falta? Para despedirnos, por favor. Ok, muchas gracias por estar aquí presentes. Tengan excelente fin de semana y buen puente. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos la próxima semana con un interesante tema. Sí. Puente se le dice a los días festivos porque van a decir puente y así, caray. Puente de Londres. Una disculpa. Acá en México hay día festivo, entonces. Feliz Puente de Londres. Van a decir estos, ¿qué onda? Bueno, gracias. Los esperamos ahí en las certificaciones, en los cursos de psicoanálisis y de sexualidad. Que tengan un muy buen día. Nos vemos el siguiente viernes con el tema ese del Joker. Ahora sí, ya tocó psicoanálisis de cine. Cuídense mucho, que tengan un buen día y nos vemos la siguiente. Gracias.